Luego me contó en respuesta a Ovino, que sí se puede contar porque no lo voy a contar, que es verde, blanco y colorado y no vuela. Una sandía. Verde, blanco. También es cierto, también es cierto. La bandera sí vuela. Juan Escutia. ¿Ves? No lo voy a contar. Ah, bien. Ya, todavía no han puesto el cintillo, ¿verdad? En breve. En breve, todavía no. Están brillantes esas luces. ¿Ya? Calientes. Sí. Y eso que son frías, supuestamente. Sí. Y no es nomás porque son azules. Imagínate las que son las cuando eran incandescentes. Cállate. Te cocinabas aquí. Ahí está, iniciamos en breve. Y dijo que un minuto. Bueno, dijo que uno hiciera una hora. No sé. ¿Listos? Buenas tardes, estamos aquí el día de hoy con Natalia Mantilla, por parte de la Academia está Gloria Königsberger y Antonio del Río, y vamos a platicar sobre algunos temas que parecen ser muy interesantes, como matemáticas, como ciencia y sociedad, y qué podemos hacer con ellas para que realmente nos ayuden a entender cosas como la influenza. O sea, yo creo que va a estar muy complicado todo este tipo de cosas. Pero a ver, Natalia, antes que otra cosa, siempre a nuestros invitados les pedimos que nos platiquen quiénes son, de dónde vienen. Natalia, primero sabemos que tú no eres de aquí de Cuernavaca, ni vives aquí en Cuernavaca, eres invitada, entonces nos gustaría saber precisamente quién es Natalia Mantilla. Bueno, yo nací y crecí en la Ciudad de México. ¿Qué te puedo decir? Puedo ahorrarles un buen cacho de mi vida. Estudié matemáticas en la Facultad de Ciencias de la UNAM, y me gusta hacer muchísimas cosas distintas. Entonces, para empezar, por ejemplo, yo me muevo en bicicleta todo el tiempo. Uso casco, sí. Y tengo pues intereses bastante diversos. Me gusta dibujar, me gusta pintar, me gusta el cine también, y leo bastante. Me gustan, como que tengo una curiosidad por muchas cosas distintas, ¿no? Entonces, hace rato estábamos comentando que sería difícil utilizar la bicicleta aquí en Cuernavaca por las subidas, sí, y las bajadas. Pero ¿qué nos cuentas de las vicisitudes de Natalia en el tráfico de la Ciudad de México? ¿Haces más o menos unos 15, 20 minutos de No, tu casa? Es un poquito más. En realidad hago, según qué tan infladas estén las llantas de la bici, hago entre 25 y 35 minutos. También es que tan bien dormí y cosas de ese estilo. O sea, empiezas con 25 minutos de hacer ejercicio antes de empezar a hacer matemática. De hecho, muchas veces me voy a correr antes también. Entonces, primero corro, regreso, me baño, desayuno, y ya después agarro mi bicicleta, que en realidad yo no la veo como el ejercicio, sino como el medio de transporte, ¿no? Pero es un medio de transporte fenomenal porque es un ritmo distinto para ver la vida. Entonces voy viendo cómo amanece el barrio, ¿no? Me entero de la señora de los tamales, el que vende los periódicos, el que está siempre ahí haciendo malabares en el semáforo, ¿no? Entonces es otra forma de experimentar la ciudad. ¿Y el tráfico? ¿Cómo te tratan los que manejan automóviles? Esa es de calidad variable. Pues depende un poco de la hora a la que salgo en realidad, ¿no? Hay horas a las que la gente claramente está más tensa y entonces son menos tolerantes a tener una bicicleta como acompañantes en el tránsito, pero más que nada yo procuro moverme por calles secundarias pero amplias, en las que yo diría cabemos todos, pero algunos automovilistas no piensan igual. ¿No? Y bueno, entonces todos los días te mueves de tu casa a la Facultad de Ciencias. ¿Y en la Facultad de Ciencias en dónde estás? Tu formación dijiste que es matemática, ¿y nada más estudiaste matemáticas? No. Bueno, yo hice la carrera y la maestría en matemáticas, y después me fui al extranjero, a Inglaterra, a estudiar un doctorado que hice en el departamento de zoología. En realidad
en un grupo que hace cosas de modelación matemática en ecología de poblaciones y cosas así. ¿Y qué es eso de modelación matemática? ¿Es las personas van modelando la ropa o no? ¿O qué hacen? A ver, platícanos, ¿qué es eso de modelación? Bueno, lo que es modelación matemática realmente es escribir con matemáticas hipótesis que nosotros tenemos de cómo funcionan las cosas, ¿sí? Entonces yo lo expreso en el lenguaje de las matemáticas y después comparando las predicciones que me da ese modelo con las cosas que observo, puedo ver qué tanto realmente le estaré atinando con mis hipótesis a los mecanismos que están detrás de lo que observo y qué tanto más bien ando medio perdido. ¿Y qué modelabas en zoología? Bueno, como les decía, era un grupo que hacía ecología de poblaciones. La ecología de poblaciones estudia la abundancia de una población a lo largo del tiempo, en muchos casos. Y eso se vincula, o sea, a la ecología de poblaciones le interesa saber cuáles son los factores tanto climáticos y de ese tipo, como cuáles son las interacciones biológicas importantes para entender por qué algunas poblaciones oscilan en el tiempo y otras permanecen más constantes, por qué algunas poblaciones se extinguen. Y ese asunto de las extinciones también nos lleva a conectarlo de pronto con la evolución biológica. Entonces, digamos, esa es así la esencia de la ecología de poblaciones, y resulta que por razones históricas, ¿no? Históricas y humanas, ¿no? Que a nosotros nos importa bastante entender qué es lo que hace que haya una infección en una población y por qué se puede llegar a erradicar, cuáles son las formas de hacerlo. Se han ido vinculando la ecología de poblaciones con la epidemiología, ¿sí? Y una de las gracias es que pues la epidemiología en realidad es el retrato de una interacción entre un agente infeccioso, un patógeno, y pues el animal o la planta a la que enferma, ¿no? Y entonces esa es una interacción ecológica, ¿no? ¿Podemos tomar un paso atrás? Claro. ¿Vamos a dar un ejemplo? Claro. Por ejemplo, tenemos un bosque y tenemos venados. Y los venados pues, se pueden reproducir hasta cierto punto mientras tengan alimento. De acuerdo. Y a lo mejor hay un león por ahí que de repente se come un venado. Pero hay otros factores. Entonces yo siempre lo que me ha intrigado mucho es saber cómo deduce uno cuáles son todos los factores que afectan que si hay más o menos venados, y cómo le hace la población para crecer o decrecer o mantenerse igual o extinguirse, como decías, ¿no? No, bueno, precisamente esas son las preguntas que se hace en la ecología de poblaciones, ¿no? O sea, yo tengo, pues eso, una población de venados y observo, yo voy a ver cuántos venados encuentro en la zona tal del país, ¿no? Y esas prácticas de campo, digamos, esos estudios los hago con una cierta periodicidad. Entonces registro una población de 214 venados en abril y luego encuentro 325 y así me voy. Y entonces esos numeritos yo los voy anotando y eso me permite observar si esa población está creciendo, decreciendo, si tiene un comportamiento como oscilatorio de que sube y baja, ¿no? Y entonces es que me empiezo a preguntar cuáles serán las interacciones ecológicas, como esta de que un león se come un venado, ¿no? Los factores abióticos, ¿no? De si la temperatura o la precipitación pluvial, o sea, la lluvia que hay, es importante para predecir la abundancia de los venados, qué tipo de cosas intervienen, ¿no? Entonces, precisamente hay una serie de técnicas que uno puede ir utilizando para descartar factores que no son importantes y quedarse con aquellos que son importantes. Una de ellas es plantearse hipótesis en lenguaje matemático, ¿no? Decir, bueno, la interacción importante es qué tanto pasto hay disponible o qué tanto alimento para el venado hay disponible, y ver si cambios en la abundancia de ese pasto nos permiten predecir los cambios en la abundancia del venado, ¿no? Y ese tipo de interacciones uno las pone en el modelo, y si el tipo de predicción que arroja el modelo se parece a lo que observan los datos, pues es una explicación plausible, ¿no? Si no se parece, sabemos que algo falta.
o que de a tiro estamos completamente equivocados, ¿no? Pero eso es ahí parte donde empieza el juego de retroalimentación entre los datos y el modelo. Y entonces, estas interacciones que tú estudias, lo estudiaste en el departamento de zoología, ¿de qué fue tu tesis? Bueno, no, eso ya fue completamente en epidemiología. Ah. Resulta que en el Reino Unido hay una tradición muy larga de llevar registros de las enfermedades que son importantes en distintos momentos históricos, ¿no? Entonces, de hecho, desde ya hace muchos siglos, primero las parroquias llevaban una contabilidad de cuántas muertes, por cuáles causas, y de hecho hay causas bastante, bueno, que en la época actual parecen muy graciosas, ¿no? Que si se murió por un dolor de dientes, o que si había, ahorita, sí, también, ¿no? Y ahorita desafortunadamente no recuerdo todos los nombres, porque hay unos que verdaderamente pues lo hacen a uno carcajearse un rato, ¿no? Pero bueno, poco a poco la clasificación de las enfermedades se ha ido pareciendo más a la clasificación que tenemos nosotros hoy día, y definitivamente los registros que corresponden al siglo XX son registros que pues ya nos dicen realmente la presencia de tantas personas por sarampión, ¿no? Y entonces ahí donde inicialmente tal vez solamente se conocía la contabilidad del número de muertos por una cierta enfermedad, con el paso del tiempo se fue reportando el número de casos de la enfermedad, ¿no? Entonces son unos registros muy, muy completos que en muchos casos nos dicen el número de enfermos por semana en cada ciudad del Reino Unido. Y eso es una riqueza impresionante de información que uno como ecólogo de infecciones o como epidemiólogo puede estudiar. Y eso fue lo que yo hice. Yo estudié sarampión y tosferina en muchísimas ciudades del Reino Unido y algunas capitales europeas en 2 periodos de principios del siglo XX. ¿Y tu tesis en México de qué fue? En México, cuando hice la licenciatura, no tenía nada que ver. A ver, ¿qué tenía que ver? A ver, es que ese tipo de cosas, por ejemplo, muchos estudiantes se preguntan, si yo termino la licenciatura, tengo que estudiar lo mismo que voy a hacer el doctorado, y creo que a lo mejor tu caso puede ser un ejemplo de algo diferente, ¿no? Sí, definitivamente. A mí, es que de hecho, mi perspectiva de cómo quería ser, cuál sería mi ejercicio profesional al terminar de la carrera, cambió mucho mientras estaba estudiando, ¿no? Entonces, yo empecé la carrera y me gustó muchísimo el ir descubriendo qué son las matemáticas, pues ya cuando uno quiere ser matemático, ¿no? Y para mí son en mucha parte, ¿no? Como un juego, y uno plantea cuáles son unas reglas. O sea, ¿te diviertes cuando estás haciendo matemáticas? Definitivamente te diviertes. Lo pregunta a él, que se pasa muerto de risa con todo lo que hace siempre. Claro, pero es que eso es lo que... Claro, por supuesto. Uno se divierte mucho haciendo matemáticas. Exactamente, eso te divierte. ¿Y en qué te divertías en la licenciatura? Me divertía, mira, durante la carrera me gustaba muchísimo la geometría, luego descubrí una cosa que se llama topología. ¿Y qué es eso? Pues la topología... A ver, platícanos qué es la topología. Bueno, digamos que en la geometría uno estudia figuras... La botella, ¿no? Y dices qué tipo de operaciones puedes tú realizar sobre la botella sin que se alteren las propiedades fundamentales, ¿no? Y lo que tú consideras propiedades fundamentales para la geometría no son las mismas que las que consideras propiedades fundamentales en la topología. Entonces, ese cambio te revela cosas muy distintas, y aunque haya algunas cosas que tú puedes pasar, en realidad de la topología a la geometría puedes pasar muchas cosas. De la geometría a la topología, como la segunda es más laxa, digamos, más laxa, no puedes hacer el camino, ¿no? Entonces, no sé qué tanto se entienda esa manera así tan informal de intentar explicar cómo son distintas, ¿no? Pero yo lo intentaría de esa manera, ¿no? Muy modesta, porque realmente no soy topóloga, entonces a ver si unos después me abuchean mis amigos. Pero el punto es que tu trabajo de doctorado fue sobre un camino muy distinto. De hecho, hasta el de la maestría fue distinto, ¿no? Ajá. O sea, yo en la maestría ya había yo decidido que no quería hacer matemáticas puras, aunque eran muy bonitas y muy divertidas. Yo quería como que
sentir que mi trabajo profesional estaba más vinculado con la realidad, ¿no? Y con el país y así. Y entonces, primero dije, voy a explorar la línea de la educación en matemáticas o lo que se llama la construcción del conocimiento, ¿no? Como la epistemología de las matemáticas. Y entonces exploré un poquito por ahí sin mucho éxito, porque realmente no puedo decir que tengo una formación como epistemóloga. Y la otra ruta que se me ocurrió fue irme como hacia una curiosidad también muy antigua que tenía, que era en temas biológicos, ¿sí? Entonces me fui a meter a cosas de biología, y ahí fue cuando me empecé a involucrar con el grupo de biología matemática de la Facultad de Ciencias. Y bueno, a partir de ahí, que a mí me tocó parte de la huelga de 99-2000, ¿no? Entonces a partir de ahí yo empecé a ver como que hacia dónde me iba, y me metí al área de los sistemas complejos. Entonces los sistemas complejos, de hecho, es el área de donde vienen teorías muy bonitas como son la teoría del caos y todo eso, y pues fue un área a donde realmente me fui a maravillar y me divertí mucho haciendo mi tesis de maestría en lo que eran como patrones de actividad en un nido de hormigas, ¿no? Mira Natalia, cada vez me parece cosas diferentes. Hablas de una botella que la puedo doblar, la puedo hacer mover, y eso es topología. Ajá. Luego dices que trabajas cuestiones de población, y luego hablas de hormigas y apenas mencionas la palabra sistemas complejos, cuando a mí todo eso me parecía realmente algo complejísimo, y más hablado de matemáticas. Pero me gustaría que regresáramos en un momento más a continuar hablando de estos temas, y tenemos ahorita un espacio donde Más Ciencia nos va a presentar algunas cuestiones de reporta, de algo que dijiste pero todavía no dices con claridad qué es eso. Regresamos en un momento. Ya. ¿Preguntas? ¿Hay preguntas? Hay 3 preguntas. Órale. Mira, ahí estás. Ahí estoy. Ay, mira, sí es cierto. Esa es mi foto de la facultad. Te digo. Siquiera que no es la foto que más detesto, porque hay una que ha circulado muchísimo. Ay, espérame. ¿Sí sabes cuál? ¿Una de cabello largo? No, espérame. ¿Y de qué manera las nuevas tecnologías, Twitter, búsquedas en No, ¿cuál? Ojalá. Esa es Ana María. Órale, mira. Sí, tiene Ve estas preguntas. ¿Tú no tienes, Lore? No. ¿De qué manera afectan a los modelos los errores en los registros médicos? Okay. ¿Está realmente erradicada la tuberculosis? ¿De qué manera las nuevas tecnologías, Twitter, búsquedas en Google, pueden ayudar a la identificación de los brotes infecciosos? O sea, son las preguntas de Qué buenas están. Gloria, empieza. Ok. Entonces, ¿Tú quieres lanzar una pregunta? Yo tengo una pregunta que nos va a conectar con Órale, eso. sale. Están muy buenas, ¿eh? Mira, ahí estás, tus gráficas. Mira, efectivamente, totalmente me hackearon. Te dije. El segundo Qué bueno. video se proyecta. El segundo se proyecta. Si le quieres dar la entrada igual. Ay, mira, qué bueno que se metieron al cuestionario. Muy bien, chicos, muy bien. No, si Más Ciencia... Pues, Son profesionales, no andan payaseando. Más Ciencia por México. me regañan. Ay, les hubieran pasado un mapita más coqueto. Pero está bien. Qué bueno que le dan crédito a Lisid, los van a hacer muy felices. Les agradezco tanto eso. Ya. Regresamos, estamos en charlas con científicos, Antonio del Río y Gloria Königsberger, y nuestra invitada de hoy es Natalia Mantilla, de la Facultad de Ciencias. Estábamos hablando de nidos de hormigas, de topología y de epidemiología. Y yo creo que aquí una pregunta que valdría la pena aclarar es ¿qué exactamente significa epidemiología? Bueno, la epidemiología pues es el estudio de las epidemias, ¿no? Y una epidemia es lo que ocurre cuando una enfermedad tiene un incremento abrupto en una población, ¿no? Entonces puede ser que uno tenga como un cierto nivel
constante, así más o menos hay de trasfondo de una cierta enfermedad, pero algunas circunstancias a veces llegan a ocasionar que de pronto haya un incremento importante en el número de personas que tienen esa enfermedad. Pero así como hay enfermedades transmisibles, ¿no?, como la influenza o el cólera o el sarampión que presentan ese tipo de comportamientos, también se habla de epidemias de obesidad que no se transmiten cuando menos de la misma manera, ¿no? Exacto, era la pregunta que yo iba a hacer, si la epidemia forzosamente se asociaba a un virus o a una bacteria, y no iba a comentar el asunto de la obesidad. Ajá. Y entonces en este caso, a lo mejor en algún momento, a lo mejor un poco más adelante, sería bien interesante comentar cómo se transmite esta epidemia, cuál es el vector que hace que se incremente la población de gente obesa de una manera tan pronunciada, tan rápidamente. Claro. Bueno, tenemos unas preguntas del público y Natalia, tú hablabas en el segmento anterior de que generabas tú modelos matemáticos que se alimentaban de datos y luego los metías a unas ecuaciones o a unas herramientas computacionales, alguna cosa de ese tipo, y generabas un modelo. Y entonces la pregunta dice, ¿de qué manera afectan a los modelos, supongo que los matemáticos, los errores en los registros médicos? De hecho, ahorita que mencionabas lo de los modelos, me hiciste darme cuenta de que solo he hablado como de un tipo de modelo, ¿no?, que es más, tengo unas hipótesis que yo meto al modelo y después obtengo predicciones del modelo que comparo con los datos, mientras que hay otro tipo de modelo que es, yo hago una como descripción estadística y con eso obtengo ecuaciones también, ¿no? Entonces, volviendo a tu pregunta, bueno, no es mía, Bueno, perdona, la pregunta del público, que agradecemos mucho que nos esté haciendo caso y que nos escriba estas cosas tan atinadas, depende un poco de qué tipo de error sea, ¿sí? Entonces, puede ser un error sistemático y eso es más o menos esperable, ¿sí? De hecho, pensando no tanto en un error del médico como en el hecho de que cuando nosotros tenemos una enfermedad presente en una población, pues hay una ruta más o menos establecida de que esa enfermedad se notifique a las autoridades y conozcamos entonces la incidencia aproximada, o sea, qué tan presente está en la población, ¿no? Entonces, esa incidencia que conocemos por la ruta de las notificaciones médicas siempre va a ser menor a la presencia real de la enfermedad, porque no todo el mundo que se enferma va al médico. Y claro, habrá algunas infecciones o algunas enfermedades que tienen una tasa de notificación más alta que otras, pero sí podemos contar con casi toda la seguridad con que en realidad no va a estar completamente notificada la enfermedad. Entonces, ese tipo de error es un error que suele permanecer más o menos constante a lo largo del tiempo, ¿sí? Y que simplemente suele corregirse considerando formas de estimar la tasa de notificación. Entonces, esas formas de estimar la tasa de notificación nos permiten a nosotros obtener una cosa más parecida a la incidencia real, y en realidad en ese sentido no está tan afectado el modelo porque ya hicimos algún tipo de corrección, ¿sí? Pero sí lo estaría si no pensáramos en ese tipo de cosas. Ahora, también hay errores que son como de tipo tal vez más ocasional, ¿no? Y esos son más difíciles de cachar. Entonces, la forma en la que esos errores podrían afectar, pues es importante, porque si fuera, digamos, pensemos que no fue el médico el que se equivocó, sino el que está capturando los datos y que en vez de poner 120 casos puso 1020. Entonces, parecería que una cierta semana se incrementó muchísimo el número de casos de alguna enfermedad, y eso nos puede llevar a tener una alerta epidemiológica y a modelar las cosas, o sea, tener parámetros en nuestro modelo que son dramáticamente
erróneos, ¿sí? Entonces, sí pueden ser errores importantes, pero creo que desde la perspectiva de la modelación y de la estadística, hay algunas formas de como que darles la vuelta o estar precavido en contra de ellos. Ok. Tenemos otra pregunta muy concreta que nos dice, ¿está erradicada la tuberculosis? No. No está. Concretamente no. En realidad la tuberculosis, hasta donde yo alcanzo a ver, es una enfermedad de la pobreza que se vincula muchísimo con el hacinamiento, con la mala alimentación y con la falta de información, porque entonces la gente tiene hábitos higiénicos que pueden llevarlos a contraer a tuberculosis, y cuando ya la contraen, si llegan a tener un diagnóstico, también pueden tener una mala adherencia al tratamiento y entonces generar un montón de problemas de tipo de resistencia a antibióticos y tal. Entonces definitivamente no está erradicada la tuberculosis, se está volviendo en países también del primer mundo, porque se asocia a VIH y se asocia a otros problemas del sistema inmune. Otra enfermedad de la que se oye relativamente poco y de cuyos datos hace poquito me dieron unas cifras que no recuerdo, pero me espantaron, es Chagas. Entonces Chagas parece ser otra vez una enfermedad también de la pobreza, porque tiende a suceder que pues la gente que duerme en el piso, que no tiene la capacidad de tener estos lugares libres de este tipo de bichos, son más susceptibles, y que luego el periodo latente puede ser muy largo. Pero es cierto que las cifras del mal de Chagas son realmente muy elevadas y que pues el tratamiento o es muy caro o no está disponible. ¿Cómo sabes? Bueno, no soy ninguna experta en Chagas, pero yo diría que en particular lo que sucede es que se asocia con zonas rurales. Entonces, esas zonas rurales en México, desafortunadamente, sí muchas veces son zonas pobres, y entonces ahí se mezclan pues una serie de problemas, desde la falta de acceso a servicios de salud, simplemente por lo distantes que están estas comunidades, hasta pues sí, el hecho de que las personas están más en contacto con los vectores que transmiten el Chagas, ¿no? Y creo que al ser una enfermedad de la pobreza también tiene como el agravante, ¿no? El problema adicional de que se le destinan menos recursos que enfermedades que son de gente rica. Entonces sí se conjugan ahí muchos factores que vuelven importante el problema del Chagas en el país, y creo que una de las cosas más graves en ese caso es que hay buenos tratamientos contra el Chagas, que el Chagas puede tener consecuencias muy severas, pero que si se toma el tratamiento a tiempo, esas consecuencias no tienen por qué estar, no tienen por qué presentarse. Entonces, hace falta que se le asignen muchos más recursos a investigación en Chagas y al monitoreo de la enfermedad, para evitar que la gente se quede sin diagnóstico y sin tratamiento. Entonces, eso podría, de hecho, a la larga ahorrar muchísimo dinero al sistema de salud. Entonces, yo creo que en Chagas, de hecho, es uno de los sistemas, es una de las enfermedades donde podría haber un enorme beneficio de tener un sistema de monitoreo como el que tenemos nosotros para influenza. Esto que acabas de decir, monitoreo, me gustaría que lo explicaras un poco más, pero a lo mejor contestando esta pregunta que también tenemos del público, donde dice, ¿de qué manera las nuevas tecnologías, digamos Twitter, búsquedas en Google, Facebook, puede ayudar a la identificación de los brotes infecciosos? Esa es una pregunta preciosa que agradezco muchísimo. Bueno, en realidad ya se ha visto que las búsquedas en Google nos permiten a nosotros tener una forma de estimar la posible incidencia de algunas enfermedades. En particular se ha hecho ya con la influenza, y el método que se sigue es considerar todo conjunto de palabras que están vinculadas, en este caso con la influenza, que las personas llegan a consultar a un buscador, ¿no? Y entonces, tomando esa familia de palabras que incluirían cosas como resfriado, gripe, influenza, así, todas las cosas que se vinculan típicamente con eso y que la gente de pronto puede ir
a buscar queriendo algún tipo de consejo de cómo tratarlo o de qué tan grave es, en fin, ese tipo de cosas. Contando el número de búsquedas, uno se puede hacer una idea de qué tan presente está en la población una cierta infección o una cierta enfermedad, ¿no? Ahora, hay otras formas en las que se han utilizado las nuevas tecnologías, en particular el Internet, y una de ellas que me concierne directamente es por medio de unas páginas de Internet, un portal de Internet, en el que la gente se registra y participa ayudando a llevar el conteo de alguna enfermedad, ¿sí? Entonces, no sé qué tanto quieras que te platique así como desde la perspectiva histórica de cómo ha sucedido esto. Tenemos como un minuto. No, entonces mejor lo dejamos para el siguiente. Lo dejamos para el siguiente. O sea, lo que quieres decir es que esto de las búsquedas en Google, si Google lleva el registro de cuántas veces se teclea la palabra gripe, quiere decir que hay una posible epidemia de gripe. Sí, ahora hay que tener mucho cuidado, ¿no? Este tipo de búsquedas pueden ser indicativas de la presencia de la enfermedad, pero a veces son una falsa alarma, ¿sí? O sea, sin embargo, cuando ya se empieza a detectar un incremento muy importante en el número de búsquedas de palabras de esa familia, como que puedes empezar a preocuparte y puedes empezar a ver si de verdad está más presente esa enfermedad y sirven como un sistema de alerta temprana, digamos, ¿no? De alerta temprana. Y tú nos vas a platicar cuáles son los sistemas que de veras se funcionan en el próximo segmento, ¿no? Bueno, yo te voy a platicar de un sistema que está relacionado con ese. Y que tú llevas. Y que yo llevo. ¿Sabes? Sí. Muy bien. Bueno, pues entramos a un corte y regresamos en un minuto. Bueno, sigan aquí en Charlas con Científicos. ¿Más preguntas? ¿Vamos bien? ¿Cómo sabes? ¿Cómo le sacas a Google la información de cuánta gente ha... No lo haces tú, pero tienes la cosa que se llama Google Trends, donde vienen, donde precisamente ellos son los que hacen el vaciado de los datos, digamos, y ellos te generan tu grafiquita. ¿Tú las preguntas? Sí, en particular... Y dale cuando se registros médicos y los errores. Existen muchos errores de registros médicos. Yo qué sé. ¿Sí no entiendes el teléfono? Sí. Está clarísima, no te preocupes. O sea, esta persona está particularmente interesada en los errores. De que es el mismo, ¿no? Pues parece que sí. Existen muchos errores en los registros médicos. La podemos decir que se contesta. Las preguntas que no tuvimos tiempo de contestar. La otra Es cómo se logra trabajar en esta área en México. Esa sí la y podemos hacer. esa la entramos y que nos platique reporta. Ya Sí, entrando sí. que nos platique. ¿Cómo se trabaja? Pues reporta. Entonces Gloria empieza. No, pero creo que está preguntando más como de cómo me acerco a la universidad. O sea, me parece bien contestarla, pero no sé si sea... ¿Cómo se logra trabajar en esta área en México? Entonces no sé si se quiere hacer investigación en epidemiología o se quiere hacer... Sí, hay que decirlo que podemos ser médico, Matemático. Esa es buena idea, de hecho. Sí. Ahora, bueno, antes o después, no sé. ¿Entramos ahorita? ¿Con eso? Sí. Bueno, Y luego te redirigimos. ¿Quién me entra? ¿Gloria? No, entra tú. ¿Entro yo? Sí. ¿Con esa? Sí. ¿Qué cambiaron de silla otra vez? no, es que la necesita para hacer cosas en el... Muy bien, estamos nuevamente aquí, Gloria Konisberger, Antonio del Río, platicando con Natalia Mantilla sobre el tema de matemáticas y epidemiología y cosas de ese tipo, pero antes de continuar, una pregunta del público que nos dice, ¿cómo se logra trabajar en esta área en México? Entonces, ¿cómo puedes trabajar este tipo de cosas en México? Tú eres matemática y... Bueno, en realidad, la cosa que tiene esta área es que involucra a personas de áreas bien diferentes, ¿no? Entonces, puede uno entrar desde la epidemiología, desde la microbiología, desde la inmunología,
o desde la física, las matemáticas, la biología. Hay muchísimas formas de vincularse, ¿no? Creo que lo único que sí llevo como bandera es el hecho de que siempre hace falta vincularse con personas de otras áreas. Yo he entrado al área por la ruta de las matemáticas, pero hoy día colaboro con gente de muchas otras especialidades y pues pienso que la forma de hacerlo es tal vez acercarse a las universidades o a las, pues sí, tal vez las universidades sea la ruta más obvia de entrada porque pues son los lugares donde principalmente se realiza investigación, ¿no? Entonces esa sería tal vez mi propuesta. Ahora, también una de las formas en las que ustedes pueden como trabajar en el área es participando en un proyecto de Reporta, de hecho, ¿no? Y entonces, ¿por qué no nos cuentas qué es Reporta? Bueno, a ver, Reporta es una página de internet, creo que la dirección la han puesto ustedes en pantalla en algún momento, y en esa página se invita a todas las personas que viven en el país, en México, a darnos un correo electrónico y crear así una cuenta, y a continuación se les pide que llenen 2 cuestionarios. Uno que recaba un poco de información general de si viven, en qué estado viven, más o menos qué edad tienen, en fin, unos datos así generales. Cabe señalar que toda la información se maneja de manera confidencial y está separado el correo electrónico de los datos que ustedes nos dan, o sea, es completamente anónimo, ¿no? Pero a nosotros este cuestionario, digamos, de información general de la persona nos ayuda muchísimo a entender mejor qué factores son importantes en la presencia o ausencia de enfermedades respiratorias en la población mexicana, ¿no? El segundo cuestionario, que se llena de hecho de manera semanal, es mucho más cortito y solamente pregunta si uno presentó alguno, ninguno o varios de unos síntomas que están en una lista, ¿no? Entonces ahí uno palomea las cosas que tuvo o simplemente dice no tuve nada de esto y ya sale del cuestionario. Y entonces esos síntomas pues son síntomas de enfermedades respiratorias y una cierta combinación de los síntomas nos dice a nosotros esta persona tiene síntomas que son sospechosos de un caso de influenza. Entonces, gracias a esa información que nosotros hemos ido recabando, de hecho, desde hace ya más de 3 años, porque la página abrió en el contexto de la crisis sanitaria de 2009, cuando fue el brote de influenza H1N1. Entonces, desde entonces hemos tenido a gente que nos ha dado de su tiempo y hemos ido generando un registro de casos sospechosos de influenza en el país, que es súper, súper valioso. Y ahora, ¿por qué no nos cuentas cómo surgió esta idea? A ver, vamos a repetir la página. La página es http://reporta.c3.org.mx. Correcto. Entonces entramos ahí y nos registramos. Exacto. Y eso quiere decir que yo, si entro ahí, empiezo a participar. Eso. ¿Y cómo se ocurrió esa idea? ¿Es original? Bueno, ¿qué pasó? Cuéntanos algo. Esa idea surgió en 2003 en Holanda. Entonces hay un científico, un físico que es un divulgador. Tenía que ser físico. Ya se ve que son los que parten el pan. Pero bueno, los matemáticos también tienen sus gracias. Claro, sí, claro. Bueno, este señor es un divulgador muy conocido que quiso hacer un proyecto para involucrar al público en general en proyectos científicos. Es una forma de involucrar a la gente en proyectos científicos. Definitivamente. Entonces esto es como ciencia ciudadana. Totalmente. O sea, de hecho creo que una de las partes que a mí me entusiasma más del proyecto de Reporta es que realmente son datos que nosotros hacemos pues a pie, ¿sí? Y nosotros somos quienes vamos generando esa curva de incidencia y si vemos que aumenta, pues esa es como el trabajo colectivo de la ciudadanía que estamos viendo reflejado ahí en el hecho de que hay 5.700 personas inscritas en el proyecto y que ellos nos reportan sus síntomas de manera semanal y vamos dándonos una idea de qué tan presente está la influenza en distintas partes del territorio nacional. Entonces es un proyecto completamente ciudadano. Entonces se originó en Holanda y luego... Sí, después en 2005
en Portugal abrió una página similar que se llama GripeNet, y esa página estuvo a cargo de Gabriela Gómez, quien recibió un financiamiento importante de parte de la Unión Europea para una serie de proyectos. Entonces yo, por azares del destino, fui a trabajar con Gabriela Gómez durante 2 años, y ahí fue donde realmente me enteré del proyecto y empecé a pues involucrarme un poquito con lo que era el monitoreo por internet, pero en realidad ese no fue mi proyecto. Yo trabajé en cosas de tuberculosis. Pero cuando regresé a México, platiqué con mis colegas del grupo de Biología y Matemática de la Facultad de Ciencias y les dije, bueno, existen este tipo de proyectos y a mí me parece que son proyectos valiosos que deberíamos también retomar en México. Y Guillermo Gómez, que trabaja en este grupo de biomatemáticas en la facultad, fue súper entusiasta y consiguió un grupo de estudiantes de la carrera de Ciencias de la Computación que empezaron a desarrollar la página. Entonces le echaron muchos kilos y tuvieron pues ya casi estaba completo el portal, cuando pues desafortunadamente por esas cuestiones de la vida como que se quedó a la mitad, ¿sí? Y entonces esto sucedió como a finales de 2008, que se suspendieron esos trabajos. Pero gracias a todo ese esfuerzo inicial, cuando en 2009 comenzó la crisis en México, yo volví a decir, pues sí, es que existe en este sistema de... O sea, yo he desarrollado... No, yo no dije yo he desarrollado. Mi equipo. Porque no era, pues sí, bueno, mi colega en la facultad, ¿no? Eso hizo. Entonces, pues hablando con Guillermo y con los chavos que habían estado programando la página, en una semana tuvimos ya completo todo, y con el apoyo del Centro de Ciencias de la Complejidad, abrió el portal el 7 de mayo de 2009, o sea, muy poquito después de que empezó la crisis, ¿no? Y entonces, en realidad con recursos de, digamos, difusión muy modestos, porque solamente fue mandándole correos electrónicos a nuestros amigos, ¿no? En el curso de una semana tuvimos 3,000 personas registradas, ¿no? Que es una cosa fenomenal. Me parece que tuvo mucho que ver la gran propaganda que se hizo, la influencia ese año. ¿Y cuál fue el pico de gente que participó? Porque me imagino bueno, que el pico ya... lo que pasa es que... Qué cruel pregunta me haces. Porque el número de registros ha seguido aumentando. Sí. Desafortunadamente, el número de personas que participan semanalmente no corresponde al número de registros. Sí. ¿Sí? Entonces, no te sabría decir exactamente cuál fue el máximo de personas que reportaron en una semana, ¿no? Porque no tengo ahorita presente el dato, pero sí te puedo decir que desafortunadamente la participación va bajando. Y es natural, porque la gente se cansa, ¿sí? Entonces, han pasado 3 años desde que empezaron a darnos sus datos, y llega un momento en el que dicen, bueno, buenas tardes, ya no quiero seguir participando, y ya. Pero debería de haber, no tienen programas. Tenemos todo tipo de programas. Sí. En realidad, esa es una de las partes donde necesitamos más apoyo de toda la población. Por eso estamos aquí, de hecho. Eso sí, esto es una de las formas en la que nosotros tenemos de darnos a conocer y de invitar a todas las personas que ahorita nos están escuchando a que por favor participen en un proyecto que de hecho les toma muy poco tiempo cada semana y que a nosotros nos reporta muchísimos beneficios. Quiero decir nosotros como población mexicana. A todos los mexicanos. A todos los mexicanos, porque gracias a Reporta conocemos mejor cuáles son los factores que se asocian a un mayor riesgo de presentar enfermedades respiratorias y cuáles son los que se asocian a menor riesgo, ¿no? Y otro tipo de cosas. O sea, en realidad es que este tipo de sistemas yo creo que son muy valiosos y que además nos sirven a nosotros para informarnos. Entonces, pues para mí sí es un beneficio colectivo. Por supuesto. Bueno, de hecho yo te puedo decir que desde que yo entré a Reporta, que fue por ahí del 10 de mayo, okay, o sea, 3 días después, sí, algo así del 2009, solo me ha fallado una vez. Mira. Que había un error en algún lado. Sí, que no pude meter mi información, pero de ahí fuera todo el tiempo y es muy sencillo. Y cuando he tenido gripe o cosas así, la reporto y me dice, ¿y de veras no ha ido al médico? Usted tiene que ir al médico porque tiene estos síntomas. Es muy importante, pero es muy importante la disciplina, es muy importante la disciplina como ciudadanos, la disciplina como cualquier otra persona que quiere contribuir al bienestar común. Pues estar dando de alta ahí es tan sencillo como que todos los días del viernes, por ejemplo, me llega un correo de Reporta donde dice, ya se registró, y uno dice, no me he registrado, pica en un botón, se va a internet y le pica otro botón de estoy sano. Y si esa semana estuve con catarro o con alguna otra,
ponerle 2 clics en algunos otros lados y también darle enviar. Yo creo que es un esfuerzo muy importante y que debemos hacer, y realmente quiero decir que Natalia estaba lista para venir por ahí de septiembre al programa de charlas, pero ella me dijo no, la época de influenza es en diciembre, entonces ¿qué tal si nos reservamos para diciembre para hacer este programa? Y va a medir qué tan buenas son las charlas con científicos, con cuántos nuevos ingresos están en Reporta, porque tenemos la mala costumbre de ser científicos, ¿verdad, Gloria? Y nos gusta estar llevando el registro de todo lo que hacemos. En realidad sería muy divertido y muy estimulante ver que de pronto después de la charla tuviéramos muchísimos inscritos más, la verdad. O sea, yo entiendo que tal vez ya en los medios en el país se escucha menos de la influenza porque no tenemos una cepa pandémica que ahorita esté siendo importante y siendo noticia, y sin embargo la influenza sigue siendo una enfermedad que anualmente pues cobra vidas, incluso en México. Entonces es bien importante que nosotros podamos llevar un registro paralelo que complementa a las notificaciones médicas de qué tan presentes están las enfermedades respiratorias esta temporada en el país. ¿Y nos puedes comentar algunos resultados que ha habido? Yo me acuerdo que en este lapso ha habido 2 brotes de influenza H1N1. ¿Reporta se nota? Definitivamente. A ver, platícanos eso, ¿cómo lo observas? ¿Cómo tú, desde el ámbito de la gente que nomás estamos atrás de la pantalla y le picamos que sí o que no, qué es la información que tú ves de ahí? De hecho, también quienes participan lo pueden ver, ¿no? Porque si entran a la página se van a dar cuenta de que hay una gráfica muy bonita, dijo ella, que además es una gráfica interactiva porque ustedes pueden escoger cuáles son los síntomas que quieren que aparezcan en el dibujo, ¿sí? Entonces, si solamente dejan una palomita que dice sospechosos de influenza, van a ver precisamente como la contabilidad que nosotros hacemos, que coincide con la definición de la Secretaría de Salud de cuáles son la colección de síntomas. O sea, ¿tienes colaboración con la Secretaría de Salud además? No, tenemos vínculos directos con la Secretaría de Salud del Distrito Federal y con la Red Iberoamericana de Vigilancia Epidemiológica. O sea, Reporta ya está a nivel internacional. Reporta tiene colaboración con varios países, sí, con Portugal y con Brasil. Ok, bueno. Y por vía de los portugueses con una red de países en Europa, sí. O sea que nosotros, si empezamos a aplicar en Reporta, estaríamos participando en un proyecto internacional de investigación. Definitivamente, y además, en la medida en la que Reporta crezca en México, vamos a tener una mejor base de datos que nos va a permitir hacer contrastes más ricos con lo que sucede en otros países y con las particularidades de México. Bueno, pero a ver, te interrumpí, tú estabas diciendo que podíamos jugar con la gráfica. Claro, entonces, una de las cosas que uno puede ver en la página es cuál ha sido el número de sospechosos de influenza en cada semana desde que empezó el monitoreo, ¿sí? Y entonces ustedes pueden cambiar tanto la longitud, o sea, el número de semanas que ven en la gráfica, como desplazar la ventanita a años anteriores y entonces ver cómo era el pico de influenza según Reporta en 2009, ¿sí? Y lo que van a ver es que los picos que se observan en el número de sospechosos de influenza según Reporta ocurren en momentos que son los momentos en los que también las autoridades de salud señalaron que había un repunte en el número de casos, ¿sí? No sé si recuerdan, pero por ahí de octubre hubo un primer brote, un segundo brote que fue como un rebrote le llamaron, y después cuando llegamos a la temporada invernal, que es la temporada de influenza, otra vez hubo un repunte de los casos. Esos mismos picos se observan también en Reporta, y pueden ustedes ver que actividad epidemiológica de enfermedades respiratorias estuvo bastante más tranquila durante los meses de primavera, verano, ¿no? Y que otra vez hacia fines de otoño empezó a presentarse un brote infeccioso en 2010, ¿no? Y en 2011, entonces se pueden ver muy claramente retratados estos picos epidémicos en Reporta. Bien, Natalia, tenemos que hacer una pausa, pero regresamos en 1 minuto. No nos abandonen. No los dejen solos. ¿Está bien? Sí, está todo, ¿verdad? ¿Más preguntas? Más.
Y a lo mejor podríamos regresar a esto de las epidemias que no tienen vector de virus y Bueno, de bueno. bacterias. Y también Toño quería tocar el tema de las mujeres y la ciencia. Género y mujeres y ciencia. Ah, ¿por qué? Híjole, Pues, qué difícil pregunta. o sea, yo lo que quisiera es entrar a cómo es bueno para una mujer hacer ciencia. O sea, la parte buena del trabajo de ciencia para las mujeres. Yo estoy convencido que es mejor que trabajar en muchos otros lugares hacer que las mujeres hagan ciencia. Yo sé, pero tenemos un problema. ¿No? No me he enterado. No. No, pero problemas sociales, en el sentido de que se estimula bastante menos. Yo lo que digo es promover que las mujeres le entren a este tipo de trabajos de ciencia. Ya a mí Sí, y de hecho hay mujeres y hombres, ¿no? Porque yo creo que muchas Sale. veces se dice Bueno. te vas a morir de hambre como físico o te vas a morir de hambre Sale. como científico, ¿no? Pero en realidad no se muere uno más de hambre que como ingeniero, como arquitecto. Hasta menos. Hasta menos. Hasta menos. De hecho hay bastantes más posibilidades de tener trabajos. Entonces, Ok, por ejemplo, Está muy ¿de qué difícil. manera, a lo mejor podemos entrar con esta pregunta, ¿de qué manera los sistemas de monitoreo se protegen del Son mal dos manejo cosas de muy la distintas. información o paranoia? porque tú puedes tener como trolls o eso, ¿no? Lo contesto, Y la paranoia colectiva, si la conectas. ahorita vemos, está buena la Entro pregunta. con esto. Va. Continuamos aquí en Charlas con Científicos. Está con nosotros Natalia Mantilla, matemática de la Facultad de Ciencias de la UNAM, y nos estaba platicando de el interesante proyecto de Reporta, donde cada uno de nosotros puede participar y registrar si ha tenido algunos síntomas sospechosos de influenza y demás. Y esto se hace a través de la página de internet http://reporta.c.c3.org.mx, y es muy fácil. Pero por supuesto que entonces viene una pregunta que tenemos aquí, de veras de nuestro público le damos las gracias que nos esté siguiendo y que nos dice, ¿de qué manera los sistemas de monitoreo como Reporta se protegen del mal manejo de la información o de la paranoia colectiva? Natalia. Pues es una pregunta muy buena. Son de hecho dos problemas diferentes, porque el mal manejo de la información podría ser, por ejemplo, alguna persona maliciosa que esté queriendo pues introducir datos como si estuviera enfermo o como si tuviera algunos rasgos así especiales, ¿no? Entonces podríamos tener lo que se conoce como un troll, creo, ¿no? Que es, pues eso, una persona que tal vez hace un programa que va rellenando de manera automática la página y demás. Entonces nosotros esencialmente lo que hacemos es un trabajo un poco de a pie, de ir viendo si, por ejemplo, las direcciones que nos proporcionan, las direcciones electrónicas con las que la gente se registra, son plausibles o son una invención completa, y hacer también si tenemos muchísimos hits de una misma dirección de IP, o si tenemos, pues hay ciertas cosas que es así como, este es un comportamiento anómalo, ¿habrá alguna forma de detectar que esto es, está ocasionado por alguien malicioso o es una cosa real, ¿no? Entonces, esencialmente es, pues sí, por algunos sistemas que nos dicen a nosotros, aguas, ¿no? Aquí tienes que tener cuidado. Ahora, de la paranoia colectiva, en realidad no sé qué tanto somos susceptibles de ser víctimas, ¿no? Porque, pues, nosotros tenemos la misma colección de síntomas que preguntamos semanalmente, y aunque una persona puede medio decir, ay sí, no, me sentí muy cansada esta semana, y que eso sea uno de los síntomas que pone, no es tan probable que realmente presenten una fiebre superior a tantos grados como resultado de su paranoia. O sea, si son hipocondríacos, tendrían que ser muchísimos los hipocondríacos y muy severos, ¿no? Para que de a tiro no salgan con 40 grados de calentura. No sé, siento que al nosotros preguntar por cosas muy concretas, hasta cierto punto estamos protegidos de la hipocondria colectiva. Pero han podido detectar, por ejemplo, que salga el encabezado, mueren 25 personas en China de gripa, y poco después que haya un incremento. Aparentemente,
es un sistema que tiene cierta capacidad para, digamos, transmitir una información correcta, ¿no? Porque en los estudios que nosotros hemos hecho de si se incrementa el número de reportes conforme se incrementa la presencia de la enfermedad, o sea, no de reportes, quiero decir, de cuestionarios completos, ¿sí? Normalmente el número de cuestionarios es razonablemente constante a lo largo del tiempo. Entonces, ya que una fracción de ellos corresponda a personas con enfermedad o sin enfermedad, pues a nosotros justo lo que nos revela es que la enfermedad está más o menos presente, ¿no? Entonces, pienso que funciona bastante bien, y no solo lo pienso, sino que se han hecho estudios ya publicados con sistemas de monitoreo, pues los que empezaron inicialmente han hecho un contraste entre los reportes oficiales y los datos que se recogen por sistemas de monitoreo por internet, y se observa que la epidemia que retratan los dos juegos de datos es similar tanto en el momento de inicio como en el pico como en el descenso, ¿no? Entonces parece que son sistemas bastante buenos, ¿no? Comparables, digamos, a lo que hace un médico, el diagnóstico médico, ¿no? Y que además tienen ciertas ventajas por ser muchísimo más económicos o más baratos, ¿no? Y también captan información de personas que no necesariamente van al médico, porque yo misma, cada vez que tengo un poco así un resfriadito, no siempre voy al médico, solamente cuando ya es algo más serio, ¿no? Sí. Pero sí cada semana lleno mi cuestionario. Entonces eso de hecho es una de las cosas que son muy valiosas de Reporta, que a nosotros nos permite estimar cuál es la tasa de subnotificación que viene a partir de los reportes oficiales. Entonces, eso es una de las cosas a las que nos vienen. ¿Y tienen capacidad predictiva ahora? ¿Tú crees que puedas decir, en enero vamos a tener otro brote? No hemos pretendido predecir así, en esa manera, ¿no? Creo que más bien nuestra intención en todo caso es detectar comportamientos epidemiológicos anómalos, ¿no? O sea, ya se sabe que en el invierno aumenta la cantidad de enfermedades respiratorias, y en Reporta uno puede observar que efectivamente desde hace unas cuantas semanas está incrementándose el número de casos sospechosos de influenza, ¿no? de reportes sospechosos de influenza. Ahora, todavía no hemos intentado decir, y va a alcanzar un máximo en tal fecha. No es tanto lo que nos ha interesado hacer. Nos ha parecido más importante entender cuáles son los factores socioeconómicos, los hábitos de una persona que están vinculados con una mayor tendencia o una mayor frecuencia de presentación de síntomas sospechosos de influenza. ¿Y nos puedes contar claro lo que has encontrado? Sí. Bueno, pues hemos encontrado que hay cosas más o menos esperables tal vez por lo que... Pero lo estás confirmando, o sea... No, hay cosas bien interesantes, o sea, hay cosas más o menos esperables y otras un poco sorprendentes, que nos parecen bien interesantes. Entonces, las que son más o menos esperables es que hemos observado que mientras mayor es el número de transportes que una persona suele utilizar para moverse, ¿no? Porque es una de las preguntas que hacemos en el cuestionario de ingreso, es con qué sueles moverte, ¿no? Entonces, que si usas taxi o automóvil particular, que si bicicleta, etcétera. Y entonces también contamos el número de transportes que suele utilizar una persona, y aparentemente a mayor número de transportes, mayor es el riesgo que corre esa persona de enfermar de influenza. Eso en realidad nos parece muy razonable, porque pues mientras más transportes tomo, pues estoy probablemente en más contacto con otras personas, y además en un contacto bastante cercano, si ya estoy en el metro pegada cachete con alguien, ¿no? Entonces, le va a hacer la nariz. Y entonces, ese es un primer resultado que nosotros constatamos en el análisis de los datos. Ahora, otro de los resultados que nos han parecido muy interesantes y que es mucho más novedoso, es que las personas que tienen contacto frecuente con mascotas o con animales domésticos también tienen un riesgo mayor de presentar síntomas sospechosos de influenza. ¿Y eso cómo lo explicas? Eso es bien interesante, ¿no? Entonces justamente nos hemos planteado qué tipo de cosa puede ser la que está detrás.
Y se nos ocurre que, y tenemos además algunas razones para pensar que nuestra hipótesis puede ser cierta, posiblemente una mascota funcione como un vehículo de transmisión de la enfermedad. ¿Cómo es esto? Pues digamos, la hija de la familia está enfermita y está en cama, y entonces viene el gatito a visitarla y ella lo acaricia, y entonces en las manos de la niña está el agente infeccioso, que puede ser una bacteria o en el caso de la influenza un virus, ¿no? Y entonces después el gatito se va a ver la tele con la mamá, y la mamá acaricia al gato y se lleva la mano a la cara, y esa es una muy buena forma de contagiarse, ¿sí? Entonces, a nosotros se nos hace muy interesante, porque esta clase de observación solo se puede observar con un banco de datos como el de Reporta, donde tienes la información vinculada de los rasgos sociodemográficos particulares de una persona y la de su salud, aunque sea solamente en la porcioncita de enfermedades respiratorias, ¿sí? Entonces, esas dos cosas al conectarse nos permitieron hacer esta observación de, aquí hay una correlación importante entre estas dos cosas. Y claro, uno puede ir un pasito más allá y preguntarse cuál sería la ruta, y esta es como la hipótesis a la que hemos llegado, y al platicar nosotros con colegas que son médicos veterinarios, ellos nos dicen que de hecho sí se ha observado que distintos insectos o animales pueden ser vectores de transmisión tanto de virus como de bacterias, ¿no? Entonces a nosotros nos parece que esa es pues, una aportación muy interesante del trabajo que han realizado pues los habitantes del país que participan en Reporta, porque gracias a ellos es que hemos podido observar eso. Ahora, el número de participantes es del orden casi los 6,000. Un poquito por debajo. Un poquito por debajo. ¿Y cómo se compara este número de participación con respecto a los portugueses, a los holandeses, a los ingleses, que también tienen este tipo de sistemas? Bueno, en Holanda la participación es impresionante. A mí todavía me deja sorprendida que un país que tiene una población bastante menor que México, tiene ellos de hecho hacen un monitoreo solo por temporada de invierno, ¿sí? Entonces abren su sistema de monitoreo por ahí de septiembre, octubre, y continúan el monitoreo hasta marzo. Y cada año han logrado que entre Holanda y Bélgica, que tienen como que el proyecto en conjunto se registren 20,000 personas del orden. Es muchísima gente, ¿no? Especialmente considerando que son países tan pequeños. Ahora, creo que ahí pues ha jugado un papel el hecho de que hay más acceso a internet, o sea que la fracción de la población que tiene acceso a internet es mayor que en México, y también el hecho de que la ciencia tiene una presencia en los medios mucho mayor que en México. Entonces, gracias a eso, hay más gente que conoce del proyecto, y pues en realidad yo he visto que hay una excelente disposición entre la población para participar. O sea, cuando yo hablo de la gente con de este tema en general, luego van y se inscriben. Entonces, pues yo diría que el problema ha sido que no conocen el proyecto, y es que a nosotros nos ha faltado como cobertura en medios, y pues apenas tenemos nosotros la suerte de que gente como ustedes nos apoyen, ¿no? Pero también no hay un problema de conciencia social. Los holandeses son, en términos generales, mucho más cuidadosos de respetar al prójimo, respetar los jardines, los animales, de cuidarse entre ellos. Y nosotros, mi experiencia aquí es que tendemos al revés, ¿no? Tratar de jalar lo mejor para uno mismo a cuestas de lo que le quitamos a los demás. Entonces también a lo mejor falta un poquito más de crear una conciencia social, respeto por los prójimos, y el cuidado, ¿no? Mutuo. Yo creo que estoy de acuerdo contigo que hay parte de ese problema, pero este programa, Charlas con Científicos, y la invitación a Natalia, y la invitación a todo el mundo, y otros actores como Más Ciencia por México, y este foro de televisión por internet, precisamente lo que tratan es de buscar una cultura científica. Pero no me has comentado, ¿de veras estamos tan mal? ¿Todos nos pasan 4 veces? No, para nada. O sea, a ver, cuéntanos. Por ejemplo, en Portugal, que también, o sea, en realidad el único país donde el monitoreo se ha realizado de manera continuada desde el principio del proyecto es México. No todos los demás. Es el único. O sea, que a nosotros nos parece muy importante. Esto es muy importante. Es el único país que continúa desde hace 3 años monitoreando. O sea, podemos
vanagloriarnos de esto, ¿no? Claro, a lo mejor lo que pasa es que tenemos un grupo de gente sumamente dedicado. Pues aquí está Natalia. Ya que está Que todo, ellos desde no el mes de mayo, sueltan, ¿no? ¿verdad? Y el financiamiento persiste, que en otros países no necesariamente es el No, caso. pero además digo, déjenme puntualizar, porque no es que ellos hayan interrumpido los proyectos, solamente es que el tipo de monitoreo que realizan es por temporada. Ah, Entonces, ok. cierran el changarro en marzo Y lo y lo vuelven a levantar en septiembre o en octubre, según que juzguen ellos. De hecho, en Portugal creo que hasta más tarde, en noviembre o por ahí, ¿no? Entonces, sin embargo, sí cabe decir, ¿no?, que en Portugal han tenido del orden de 3.000 inscritos. 3,000, o sea, nosotros casi los doblamos, casi. Ahora, en Portugal hay 11 millones de habitantes, o sea que es la mitad de la población de la Ciudad de México, más o menos. Y sin embargo, después de los portugueses, que son como uno de los países donde hay buena participación, tienes países como el Reino Unido, como Alemania, como Italia, donde el número de participantes es menor. Menor. Es menor. De hecho, o sea, es cosa de que ustedes exploren ahí un poquito en la red para que vean cómo están en otros países y van a ver que de hecho en México lo estamos haciendo bien. O sea, yo creo que aunque es cierto que a veces hay una cultura un poco individualista, también hay algo de esas como solidaridad y de esa colaboración que en realidad tenemos buenas perspectivas de que en México crezcan mucho este tipo de proyectos y creo que tal vez nos falta simplemente irnos metiendo en las cuestiones científicas como población, ¿no?, para ir también encontrando el interés y el amor también particular de uno, ¿no?, por estos tipos de proyectos y participar más, ¿no? Bueno, Natalia, mira, el tiempo se nos ha ido como agua entre las manos, pero lo que a mí me da gusto es este proyecto de reporte. Es un proyecto de ciencia ciudadana, es un proyecto que México ha logrado colocar a nivel internacional, compartir el esfuerzo de todo un sector académico en colaboración con miles, ahora sí puedo decir miles de personas, Tal cual. que estamos contribuyendo a entender mejor lo que nos pasa y entenderlo con base en conocimiento y aportar información. Y yo creo que eso es lo más importante de este tipo de esfuerzos ciudadanos que nos permiten tomar decisiones con base en el conocimiento. Gloria, no nos queda más que agradecer, ¿o quieres comentar algo? No, que la vamos a tener que volver a invitar porque el problema de las epidemias psicológicas, ¿no?, la obesidad, epidemias como diabetes, que no están asociadas a virus ni a bacterias, son temas yo creo que muy interesantes, el saber por qué de repente crece el número de gente con cierta problemática psicológica. Entonces vamos a tenerla que invitar pronto otra vez para tratar estos Muchas temas. gracias. Claro que sí. Bueno, no me queda más que agradecer al grupo de Más Ciencia en México, al grupo de Minutos TV. Les quiero comentar que los próximos 3 programas son programas especiales y vamos a seguir aquí durante todos los días, todos los jueves a las 5 de la tarde. Son programas especiales los próximos. Muchas gracias, Gloria. Gracias, Natalia. Gracias a ustedes por invitarme y no se les olvide invitar a sus amigos a participar en Reporte también. Hasta la próxima. Ay, se me olvidó Buenas decir que tardes. había...